Vamos a ver, estudiantes, en Propuesta Semanal tenemos una invitada que es muy conocida de ustedes porque tiene un segmento en Telenoticias y ha estado en otras ocasiones en el programa. Me refiero a la licenciada Irinia Peralta Rodríguez, y es abogada y politóloga. Con ella obviamente hay muchísimos temas de interés en este ambiente de reformas en la cual estamos debatiendo. Muy buenos días. Bienvenida al programa. Gracias y bueno, encantada de estar nuevamente aquí en casa ya, porque este canal es la casa, pero también en el programa ya me siento como en casa, así que muchísimas gracias por la invitación. Gracias por aceptarla. Y claro, comenzamos con las tacitas de aroma, sabor y calidad que nos brinda Kenia e Industrias Vanilejas, que entonan muy bien a esta hora, la mañana del domingo. El que está viendo el programa ya se tomó su tacita bien temprano. Salud. Salud. Hay muchas reformas. Está la constitucional, que es el debate. Hay quien dice que nos están distrayendo, que nos estamos olvidando de problemas que son muy graves, pero el país está bailando al ritmo de la reforma constitucional. Y hay muchos juristas que han estado opinando. En sentido general, ¿cuál es tu opinión sobre esa reforma? Yo te escuché en el panel muy bueno, del discurso del presidente, porque gran parte del discurso del presidente fue la reforma constitucional. Claro. Bueno, ciertamente hay que recordar que el presidente Abinader, durante la campaña electoral, y de hecho cuando vinimos aquí luego del resultado de las elecciones, pues hablábamos de eso, de que él había puesto como una agenda de reformas durante la campaña, y de hecho habló de reunirse con los principales líderes políticos para hablar del relanzamiento, de lo que él le ha llamado el relanzamiento de la República Dominicana. Y en su discurso del 16 de agosto, de toma de posesión, pues abordó ampliamente las reformas. Yo creo que en la forma en la que la presentó en ese discurso de manera particular, me pareció que pudo expresar, y era lo que decía en el panel, una conexión de cada una de las reformas. Recordemos que él empezó su discurso diciendo, gané en la presidencia de esta manera, con una mayoría amplia, pero no voy a usar esa mayoría para imponer mi propio criterio. Habla del sacrificio personal o del legado que quiere dejar de institucionalidad, y cómo él veía la reforma constitucional. Luego abordó la reforma laboral, luego trató el tema de la reforma fiscal y qué haría con los recursos que se recaudarían con esa reforma fiscal, para finalmente hablar de seguridad ciudadana, etcétera. En el periodo anterior, el presidente Abinader también había presentado un conjunto de reformas, de las cuales pues ahora vimos que salió la reforma laboral, que viene del periodo anterior. Pero lo importante aquí, con respecto a la constitucional, que es, vamos a decir, como es una de las más importantes, porque es un marco, la Constitución es todo, es la Carta Magna, es nuestro encuadre, digamos. Él ha presentado de inmediato, prácticamente, el presidente Abinader todavía no tiene un mes en este nuevo ciclo, cumpliría un mes el 16 de septiembre, y ya presentó la reforma constitucional y la reforma laboral. Con la reforma constitucional lo que he visto es que primero hay un interés del presidente en dejar claro que él no buscará la reelección, lo dijo en el discurso del 16 de agosto, hablaba de los candados, ya está claro cuál es el candado al que él se refiere. Muchas personas habían dicho, bueno, pero actualmente la Constitución no le permite reelegirse. Él lo que ha dicho y lo que ha presentado es que está tratando de que el mecanismo para que alguien pueda modificar la Constitución solo con ese propósito no sea tan fácil, ¿no? Y luego lo del Ministerio Público, lo de la reducción de los diputados, que ha generado también un poco de controversia, y el tema de la reducción de los diputados, la unificar las elecciones. La unificación de las elecciones, lo que ha sido el tema que menos
parece como que no hay mucho... Los diputados que ha creado... Los diputados y el Ministerio Público es lo que ha creado más controversia, y la forma de la Constitución, porque algunos establecen que hay que hacer un referéndum, otros dicen que no, pero el punto es que el presidente ha presentado lo que él entiende que es su propuesta para, como él lo denominó, blindar la democracia. Y vi que luego que se presentó la propuesta de reforma, se hizo una serie de consultas, y bueno, ahí han estado las reacciones de la oposición con respecto a la reforma constitucional. La oposición más o menos coincide en que es innecesaria, que lo que se está haciendo es distraer al público, al país de problemas graves como los apagones, la seguridad, etcétera. Bueno, yo no diría que es innecesaria, porque el debate que ha traído la reforma constitucional es importante en este momento. O sea, yo creo que es importante que como país nosotros apostemos a todos los mecanismos que puedan ayudarnos a fortalecer la institucionalidad. Y un elemento importante para eso es el tema de la reelección, definir qué es lo que queremos. Para mí esa es la mejor parte. Esa es la mejor parte, sí. Otro punto importante de todo esto es que al final, si uno lo analiza desde lo que ha sido analizándolo muy objetivamente y desde lo que el presidente Abinader, o sea, si se corresponde con lo que él prometió o había propuesto, él ha estado hablando de eso desde hace mucho tiempo. O sea, la reacción de la oposición ahora de catalogarla de innecesaria, no sé si es atemporal, o sea, a destiempo, porque ya realmente el presidente había prometido estas reformas en su presentación en campaña. O sea, él había dicho, vamos a reformar la Constitución. Claro, no dijo qué iba a reformar, pero sí había hablado de esto. Entonces, no sé si sería muy exagerado decir que es innecesaria. Sí entiendo el argumento de que, porque es lógico, un argumento político, de que puede estar distrayendo, pero yo creo que es importante que la oposición se sume a esa discusión. Porque en términos reales, el presidente ha planteado, por ejemplo, la reducción de los diputados. Yo creo que la oposición debería tener algo que decir sobre eso. Yo pienso que... Ahí resulta que son la mayoría de los PRMistas que no quieren. No quieren porque tienen la mayoría ahora. Pero también, sí, yo creo que sí, que el país tiene que abocarse a una reforma institucional, a reformas de ese tipo, como realmente necesitamos tener tantos diputados, necesitamos tener la figura del gobernador provincial, lo necesitamos, o sea, necesitamos tener tantas instituciones, algunas que están duplicadas, que hacen la función de otra. O sea, yo creo que ese es un debate interesante para el país en este momento. En esta semana, por ejemplo, se presentaron los resultados, el Ministerio de Economía y Planificación presentó los resultados de la encuesta Cultura Democrática. Y ahí se está viendo que la República Dominicana hay una tendencia como que la democracia está perdiendo, como pasa en muchos países del mundo. Sí. Y que la gente incluso dice, yo prefiero un corrupto que resuelva. Sí. Yo creo que eso tiene una explicación en el hecho de que la gente no está viendo a la democracia como un mecanismo de tener soluciones. Y uno de los principales elementos para que esto ocurra es la legitimidad de las instituciones. O sea, lo fácil que puede ser vulnerar la institucionalidad a veces en el país. Y qué es lo que la gente percibe está recibiendo de esas instituciones. Entonces yo creo que hay que resignificar eso y decir, mira, vamos a repensar esto y vamos a hacer esto más funcional, un Estado que sea más ligero, pero que al mismo tiempo se concentre en eficiencia, en dar resultados, en generar bienestar social, en propiciar el desarrollo. Y por eso decía que me gustó mucho o valoré de manera positiva cómo el presidente presentó ese conjunto de reformas, porque al final la gente tiene que saber por qué es todo esto, o sea, para qué es que él se está planteando tantas reformas a la vez, porque al final el resultado tiene que ser, como él ha dicho,
que tiene una propuesta de duplicar la economía al 2036 y todas estas reformas están de alguna manera conectadas con ese objetivo. Entonces, eso tiene que explicarse y la oposición tiene que opinar y tiene que fortalecer y tiene que ayudar en ese debate, porque eso es la democracia. Que, por cierto, hubo un debate en esta semana, porque hubo un comunicado del PLD donde enumera una serie de puntos, pero el presidente se agarró de uno porque decían que era riesgosa la reforma y el presidente le dijo que riesgosa era la del 19, que era la que iba a tocar solamente el punto de la reelección. Sí. Mire, yo pienso que la cultura política de los países se fortalece a veces con símbolos. O sea, si el presidente, por ejemplo, cuando el presidente Luis Abinader aceptó ir al debate presidencial, eso como que marcó o generó una sensación de que, bueno, ya nadie podría decir que no a un debate presidencial, porque fue el primer presidente en ejercicio que fue a un debate. Nosotros, yo creo que tenemos que avanzar hacia que la reelección no sea un tema de conversación, porque ya eso está definido y nosotros sepamos que si alguien se atreve a modificar la Constitución para reelegirse, solamente para reelegirse, debería ser mal visto ya en este momento. Y yo creo que eso, lo que ha hecho el presidente, que es inverso, o sea, es decir, yo estoy resguardando que nadie lo pueda hacer, contribuye a eso. Ahora, sí, porque él pudiera modificarla para ir, porque tiene la mayoría, sí. Pero él está haciendo lo contrario. Y yo creo que es un símbolo importante. Y eso lo digo desde el análisis simplemente. O sea, creo que eso dejará un precedente importante en el país que habrá que ver en el futuro cómo se manifiesta en las acciones de otros gobernantes. Entonces le va a ser difícil a otro gobernante volver a lo mismo. Y eso es bueno, eso no es malo. Entonces yo no creo que no sé por qué no veo el riesgo de la reforma constitucional. O sea, no comprendo el riesgo. No sé si en la posición del PLD el riesgo está situado en el tema del Ministerio Público. No sé cuál es el punto de lo que ha presentado el presidente que el PLD podría considerar riesgoso. Pero desde mi punto de vista, lo planteado, por lo menos en cuanto a la reelección, a la reducción de los diputados y al tema de la unificación de las elecciones, que son 3 puntos de los 4 que presentó, porque sé que con el tema del Ministerio Público hay versiones que se pueden contrastar y que podría fortalecer, creo yo que ahí no hay ningún riesgo. Algunas personas dicen que unificar las elecciones no es conveniente porque quizás sería bueno volver al esquema anterior de cada 2 años. Otros opinamos que ahí hay un riesgo de tener el país 4 años en elecciones, en campaña. Pero el punto es que son cuatro propuestas para la reforma constitucional que no tienen que ser como la plantea el presidente, pero que el debate de estas es importante en este momento. Y iniciando un ciclo, cuando hay una voluntad política de llevarlas, de materializarlas. Entonces, yo no creo que sea una pérdida de tiempo debatir sobre esos 4 ejes que ha planteado el presidente para la reforma constitucional. Eirenia Peralta Rodríguez, con tu permiso, fíjate que rápido pasa el tiempo en las conversaciones interesantes, ya se nos fue en la mitad del tiempo. Volvemos porque hay otros temas de interés con esta joven abogada y politóloga. Descubre todo lo que puedes hacer con los canales alternos Senasa. Si ingresas a la app Senasa en la opción Servicios, Solicitud, puedes realizar tus preautorizaciones médicas desde cualquier lugar. Y si necesitas verificar el estatus de tu solicitud, también lo puedes hacer desde casa, ya sea en la oficina virtual www.arssenasa.gov.do o desde la app. Senasa. Continuamos con la licenciada Eirenia Peralta Rodríguez, abogada y politóloga, muy buena,
agotamos prácticamente lo que era la parte de la reforma constitucional, pero el presidente este lunes anunció ya una reforma laboral. Esa tiene que haber un acuerdo entre patronos y trabajadores. Parece que el tema de la cesantía sigue siendo el punto de conflicto, y está la reforma fiscal, que no la conocemos, pero parece que muy pronto. Y son dos reformas importantes. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, pude darle seguimiento de cerca a la presentación de la reforma laboral, y lo que vi es que es una apuesta real bueno, o sea, se hizo un ejercicio bastante importante de consensuar, digamos que una gran parte del código. Usted sabe que el Código de Trabajo de la República Dominicana tiene 30 y pico de años, y que la realidad del trabajo de hoy no era la de los años 90. Y yo creo que sí, en lo que vi de la presentación de la reforma, sí se evidencia que hubo un ejercicio importante para apostar por la modernización del código. De lo que presentaron, rescato, por ejemplo, que el gobierno haya insistido en el tema de las trabajadoras del hogar, de la incorporación de los derechos a las trabajadoras domésticas, que es muy importante, y también el fortalecimiento institucional del Ministerio de Trabajo, porque nosotros hemos visto que, por ejemplo, con temas como el 80-20, que tiene que haber mano de obra, bueno, que está la contingencia de mano de obra, que se puede contratar un 20%, no sé qué. A veces el ministerio no tiene la capacidad de poder supervisar esto, o solamente sí de en la supervisar. construcción, solamente en la construcción. Digamos que lo supervisa y hay un trabajo importante de inspectoría que se hace en el Ministerio de Trabajo, hay inspectores y todo eso, pero las multas que establece el código actualmente son... O sea, a un empleador no les resulta económico, sí, compensa. Paga la multa y ya, porque es muy benigna, porque estamos hablando de que el código fue del 1990. Entonces, esa parte que han incorporado para hacer que el cumplimiento sea... hacer más costoso el incumplimiento, mejor dicho, yo creo que es importante. Y también los elementos como la incorporación del teletrabajo, el aumento de la licencia de paternidad, que lo han atado también al requisito de que el padre presente la declaración del bebé, que me parece importantísimo. Yo creo que ahí hay muchísimos elementos. Entendí por lo que presentaron que se han consensuado más de como 120 artículos del código, y lo que he visto, no de manera oficial, pero sí, por ejemplo, del sector trabajador, bueno, el gobierno ha insistido que lo que se ha consensuado es lo que se va a presentar para la reforma, y el sector trabajador ha dicho que la cesantía no está, o sea, no se va, aparentemente no se tocará. Entonces, bueno, en los próximos días se va a presentar, se depositaría en el Congreso, y es la segunda ya entonces de las que tocó el presidente Abinader, que de las reformas que tocó en el discurso del 16 de agosto, la segunda que se presenta, o sea que es un entregable ya. La que viene, que es la fiscal, es la que yo... Es la que preocupa. Es la que va a generar más conversación, pienso yo, y implicará arribar a más consensos, porque toda la sociedad está alerta con esa reforma, y yo creo que ahí también se podrá ver realmente cuáles son los intereses o sea, qué es lo que a qué apostamos como país, y profundizar más. O sea, ¿qué se va a profundizar más? ¿A qué se le va a dar prioridad? Pero por lo que el presidente dejó ver, esa reforma fiscal que al final se va a utilizar para salud, para mejora de las infraestructuras, parece tener como un componente
parece que va a tener como uno espera que tenga como ese componente social, ¿verdad? Que pueda ser un poco más digerible para la ciudadanía o menos dolosa, vamos a decir, para la ciudadanía. No sé por qué hasta este momento no se ha presentado lo que contendrá esa porque muchas veces se lanza un globo de ensayo, sí, para ver, para generar el debate. Pero bueno, hace un tiempito se filtró. Sí. Pero eso fue falso. Fue falso. Lo que sí es que hay una necesidad de que se haga una reforma fiscal de años, o sea, y es un mandato, ¿no?, legal, sí, de hace mucho tiempo, y no sé si usted recuerda que en el debate presidencial los tres dijeron que harían una reforma fiscal si ganaban la presidencia. La oposición se va a oponer. Sí, claro, obviamente, claro. Y van a decir que hay un tema de calidad de gasto, etcétera. Sí. Yo creo que esa va a generar más debate que la propia reforma constitucional. Bueno, con respecto al gasto, una cosa que dijo el presidente en el discurso, que yo creo que hay que darle seguimiento ciudadano, cuando él iba a entrar en la parte de la reforma fiscal, él habló del gasto gubernamental y habló de la eliminación de instituciones, de la reestructuración del Estado. Yo creo que es un debate interesante en el que toda la ciudadanía tiene que intervenir, porque no es solo reducir los diputados, es revisar todas las instituciones que son innecesarias o que pueden fusionarse, es ver el gasto, o sea, el gasto del gobierno en muchísimas... La calidad de ese gasto, exacto. Entonces, yo creo que ese es un debate en el que será vital que todos los sectores se involucren. Ya yéndonos a la parte ya partidista y hablando con la politóloga, es decir, el presidente tiene un nivel de popularidad y al igual que todos los presidentes tienen la suerte que los errores que se cometen en diferentes áreas no se le pegan a él. Los problemas del inicio de clase, ni los problemas de los apagones, es decir, él mantiene, pero resulta que él no se va a reelegir. Habrá otros candidatos en su partido. Tenemos una oposición que va forzada porque no tiene por fuerza legislativa. No tiene, si el presidente tiene el 70 y pico %, puede aprobar todas las leyes y reformas que él quiera. Entonces, ¿cómo tú visualizas el futuro de una oposición que por lo demás está dividida? Bueno, la oposición tendrá que... Primero veo que ellos están ahora en procesos internos de Congreso, por lo menos tres de los partidos de oposición, porque veo que Opción Democrática también está, pero el PLD y Fuerza del Pueblo, que son los principales, están inmersos en este proceso de Congreso, y yo creo que será muy importante cómo salgan de eso. Ya, por ejemplo, en el PLD, está la opción de que Danilo Medina continúe en la presidencia, porque había dicho que no, pero ahora parece que sí, y se enfrentaría a Domínguez Brito, que no sabemos si eso al final se va a producir, o sea, si se hará un proceso para elegir entre ellos dos. Ahí ya... Pero si es el comité central que elige, va a ganar Danilo Medina. Va a ganar Danilo Medina, exacto. Y el impacto que tendrá eso en la marca PLD y en el interno del PLD habrá que verlo. Pero creo que es importante que la oposición se articule y sobre todo que sean más oportunas, o sea, que tengan declaraciones más oportunas con respecto a los temas del día a día. Porque a veces parece que la oposición está un poco desfasada en cuanto a los temas. O sea, es cierto que la ciudadanía tiene unas preocupaciones, pero aparte de insistir en lo que preocupa a la gente, yo creo que aportar en cuanto a los debates importantes que tienen que ver con, por ejemplo, con estas reformas, o darle seguimiento a lo que ha dicho el presidente con respecto a algunos temas, yo creo que también es un ejercicio útil de oposición que está faltando en este momento. Parecería como que hay PRM para rato. Bueno, sí, también el PRM tiene un reto importante internamente, porque hay muchos candidatos. Hay muchos candidatos, muchos aspirantes, y ahora que el presidente no va, ellos tendrán que también aprender de los errores de otros y ver cómo manejan ese proceso de una manera sabia.
Yo, contrario a lo que piensa mucha gente, no veo, como muchos han dicho, una definición clara con respecto a quién puede ser la figura del PRM. O sea, no creo que esté tan claro. Yo creo que todavía falta mucho por ver y hay mucha gente trabajando silentemente, posicionándose de manera estratégica, que podríamos ver más adelante ocupando o escalando en encuestas, pero que hoy no se ven. O sea, yo creo que el trabajo de mucha gente que no se está viendo, o mejor dicho, que lo que se ve más, no necesariamente hoy, serían los que más adelante encabezarían las encuestas. Y en la fuerza del pueblo. No, ahí está todo definido. Leonel de nuevo candidato. Claro, eso es lo que él ha dicho. No es Omar. Él dijo, Leonel dijo que va a ser candidato ya, eso. Y mucha gente en la fuerza del pueblo también lo ha dicho, que Leonel va a ser el candidato. Bueno. Muchísimas gracias. Gracias a usted Irinea, por la muy invitación. bien. Me encantan tus análisis y nada, qué bueno que sigas creciendo. Gracias. Y que sigas contribuyendo con los temas del debate a educar a la ciudadanía. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vamos a comercial, amables televidentes. Continuamos con Propuesta Semanal.